es que se comienza la oración reconociendo la paternidad de Dios sobre nuestras vidas, su poder, y luego de haberle adorado, Jesús nos da la libertad para que podamos entrar o expresar nuestras peticiones delante de Dios con toda confianza, nuestras peticiones colectivas y nuestras peticiones personales. Hoy vamos a estudiar la quinta petición de las 6 peticiones que el Señor Jesús presenta en el Padre Nuestro. Y la segunda petición en el segundo grupo de peticiones que el Señor presenta. Las 3 primeras estaban relacionadas con Dios, con su reino, con su voluntad, con su honra. Y las 3 últimas están relacionadas con nosotros, no solo conmigo, sino con nosotros, con el pueblo de Dios. La semana pasada hablamos de la primera petición de ese grupo, que era relacionado con pedirle a Dios por la provisión diaria. Todo lo que necesitamos debemos llegar delante de Dios con un corazón pidiéndole a Él. Hoy estudiaremos la segunda petición y es clamar por el perdón de nuestras deudas delante de Dios. Si Dios nos da vida, la próxima semana estudiaremos la protección y el cuidado que debemos pedir delante de Dios. Algo importante que podemos darnos cuenta en estas 3 peticiones, en estas peticiones relacionadas con nosotros, es que la primera petición, si usted lo notó, está relacionada con las necesidades del cuerpo físico. La provisión diaria, hablábamos de todo lo que necesitamos para subsistir. Pero las 2 siguientes peticiones, la segunda y la tercera, están enfocadas en las necesidades de ¿qué? De mi alma. O las necesidades espirituales, como menciona el hermano. Las necesidades de mi alma. Clamamos por perdón diario y clamamos por protección frente a la tentación. O sea, clamamos para que la tentación no nos arrastre. Se la voy a hacer la próxima semana, pero hoy me adelanto y se la hago. O sea, yo pregunto, levante la mano el que no es tentado. En estas poquitas horas desde que está estado despierto, yo creo que nos despertamos y empiezan las tentaciones de una u otra manera, pero eso lo hablaremos la próxima semana. Hoy trataremos ahora una simple lectura del pasaje de la petición. Cualquiera entiende cuál es la petición del Señor Jesús allí. O sea, no necesitamos hacer mucho exégesis, pero una simple observación. Ahora, lo que trataremos en esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo es encontrar algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida cristiana. Y lo primero que podemos notar es que es la acción detrás de esta petición. Y es de suma importancia para la fe cristiana. Hermano, si usted remueve la acción detrás de esta petición, el cristianismo queda sin nada. ¿Cuál es la acción que yo encuentro aquí en esta petición? Bueno, la acción es perdonar. La acción es el perdón. Si usted remueve el perdón del cristianismo, no hay nada. El cristianismo se derrumba. Y usted dirá, ¿por qué, pastor? Hermano, porque la fe que nosotros como cristianos creemos, profesamos, practicamos, está fundamentada ¿en qué? En el perdón de Dios. Las promesas que Dios tiene para usted y para mí, directas o indirectamente, están relacionadas con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y con el perdón que Dios otorga a aquellos que creemos en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tu promesa, tu paz, tu promesa de vida eterna, tu promesa de gozo, están directamente relacionadas con lo que pasó en la cruz. Lo acabamos de cantar en 2 o 3 canciones. Y sabe que es triste que el perdón, aun dentro de las iglesias cristianas, no se ha entendido con claridad.
No importa cuántas las veces los pastores prediquen en una congregación sobre el perdón, siempre vamos a encontrar personas que todavía están batallando y diciendo, es que no lo puedo hacer. Y yo siempre me pregunto, si Cristo vive en tu corazón, ¿cuál es la razón, el motivo por la cual no lo puedes hacer? Una pregunta que podríamos hacernos, hermano pastor, ¿qué es perdonar? Permítame darle unas definiciones que encontré. Perdonar es pasar por alto una ofensa sin imponer una penalidad o un castigo. Eso es perdonar. No sé si lo puse allá o sí. Es pasar por alto una ofensa sin imponer una penalidad o un castigo. Hermano, y esta definición usted y yo la podemos ver claramente en la cruz del Calvario. Vaya a Corintios capítulo 2, capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Lo vemos claramente donde Dios nos perdonó y no impuso una penalidad sobre usted. La impuso sobre Cristo. Mira lo que dice 2 Corintios 5, 19. Busquémoslo pues aquí para darle tiempo a usted. ¿Lo tiene? Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Él no tomó en cuenta nuestros pecados. Y para completar, no impuso una penalidad sobre nosotros. Eso es perdonar. Otra definición de perdonar. Perdonar es libertar a la persona de la deuda. Es decir, a la persona, no te preocupes, ya no tienes una deuda conmigo. Tercero, es renunciar a un derecho y renunciar a la venganza. Eso es perdonar. Cuarto, perdonar es cargar con la consecuencia del pecado del otro. Miren lo que es perdonar. Es cargar con la consecuencia del pecado del otro. Hermano, ¿esto en dónde pasó? En la cruz del Calvario. Cristo en la cruz del Calvario cargó con la consecuencia del pecado tuyo y mío. ¿Cuál es la Biblia dice que la paga del pecado era qué? La muerte. Isaías dice, Isaías 53, dice que el castigo de nuestra paz, ¿qué? ¿Fue sobre quién? Fue sobre él. Según de Corintios 5, 21, que leímos el 19, ahí más adelantico, donde se resume el evangelio. Si en algún momento usted quiere resumir el evangelio, bueno, yo lo motivo a que tome ese 2 Corintios 5, versículo 21, y se lo lea a la persona. Pero dice, el que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué? Se hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos, ¿qué? Hechos justicia de Dios en él. Se resume el evangelio. No conoció pecado, pero por nosotros se hizo pecado, para que esa justicia hoy nos fuera otorgada a nosotros. Así que, hermanos, al hablar de pecado, al hablar de perdón, en esta petición, creo que nos colocamos frente a la base de la redención. Y eso no lo podemos olvidar. La base de la redención es el perdón. Hermanos, si no hubiera perdón, estaríamos ¿qué? Condenados. Ese es el glorioso mensaje del evangelio. Dios perdonó a sus hijos, Dios nos justificó y lo hizo no por obras, no por pertenecer a una organización en particular, sino por gracia, por medio de la fe. Por medio de la fe en la persona de Jesucristo. Ahora, la segunda, digamos, esta podría ser una segunda perspectiva en cuanto al perdón, ¿no? Una segunda perspectiva o una cara o la otra cara de la moneda
Alguien podría estar pensando, pastor, pero si Dios ya perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros, ¿por qué tengo que seguir viniendo delante de Dios todos los días a pedir perdón por mis pecados? ¿No se supone que ya me perdonó? Ya me perdonó. ¿Para qué seguir pidiéndole perdón por pecados que Él ya perdonó? Bueno, es una pregunta válida. Hermano, debemos continuar acudiendo a la presencia de Dios. Y aprenda esto, no como un criminal delante de un juez pidiéndole perdón, sino como un hijo que ha ofendido a su padre por el pecado, pidiendo restaurar esa comunión con su padre. Por eso el pasaje dice, Padre nuestro, y perdona nuestras deudas. No dice, juez, perdona nuestras deudas. Dice, Padre nuestro, perdona nuestras deudas. Estamos delante del Padre que hemos ofendido con nuestro pecado y con el cual deseamos mantener una comunión. O sea, yo no creo que haya aquí nadie que diga, que pueda decir que no ha pecado delante de Dios el día de hoy. Alguien dijo lo siguiente: el perdón que Cristo nos habla aquí, habla de un perdón filial, que Dios otorga a sus hijos cuando estos confiesan su pecado delante de Dios. Ahora, el perdón judicial, si usted me permite llamarlo de esa manera, ya se nos otorgó. ¿En dónde se nos otorgó? En la cruz del Calvario. Cuando tú llegaste a Cristo en fe, en arrepentimiento por primera vez, se te otorgó el perdón judicial, es decir, tus pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados. Por eso Romanos 8, versículo 1, yo puse 1:8, pero es 8:1, si los tienen allá, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Cristo nos perdonó una vez y para siempre. Echó los pecados al fondo del mar y decidió no acordarse más de su pecado. No hay condenación para los que están en Cristo. Pero en cierto sentido o en cierto modo, tenemos unas deudas temporales como consecuencia del pecado que cometemos a diario, que continuamos cometiendo mientras estemos aquí en esta carne. Por eso, cuando los discípulos le piden a Jesús, Señor, enséñanos a orar, Jesús en la oración les enseña a pedir perdón por los pecados que ellos han cometido. Las deudas que usted y yo adquirimos a diario delante de Dios, tenemos que llegar a pedir perdón. ¿Qué dice 1 de Juan 1:9? 1 de Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. Y usted sabe, ese pasaje está hecho en el contexto, y más adelante lo vamos a mencionar, dice que si pecamos, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo. Mire algo interesante, volviendo a Mateo, dice el versículo 12, y perdona nuestras deudas. Creo que la palabra deudas debemos considerarlo aquí. ¿A qué se refirió Cristo cuando usó la palabra deudas? Porque cuando usted va al pasaje paralelo en Mateo, en Lucas, perdón, capítulo 11, versículo 4, encontramos algo interesante. Vaya a Lucas, capítulo 11, versículo 4. El Señor Jesús dice, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos meta en tentación ni líbranos del mal. Lo interesante es que el libro del evangelista Lucas intercambia la palabra pecado con la palabra deuda. Donde Mateo usa deuda, Lucas usa pecado. Hermano, como hijos de Dios, a diario cometemos pecado. No lo practicamos como un estilo de vida, pero cometemos pecado. Y recuerde que pecado simplemente es
no conformarse a la ley de Dios, ni obedecerla. Pecado también es errar al blanco. O sea, tenemos un objetivo al cual tirar y no estamos tirando. Y muchas veces, mientras estemos en este cuerpo, en esta tierra terrena, en este mundo caído, pues vamos a muchas veces a transgredir la ley de Dios. Y a eso es lo que Jesús está apuntando aquí. Llegar diario delante de la presencia de Dios a pedir perdón por ese pecado que hemos cometido delante de Él. Ahora, pensemos en esta primera frase. Perdona nuestras deudas o nuestros pecados. ¿Qué podemos aplicar allí? Bueno, lo primero que podemos aplicar es que al pedir perdón estamos reconociendo que hemos desobedecido a Dios. Eso es lo primero que podemos aprender. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios al decirle Dios perdona o Padre perdona nuestras deudas o nuestros pecados, estamos reconociendo que hemos ofendido a Dios. Segundo, al pedir perdón, estamos reconociendo que nosotros mismos no podemos pagar esa deuda. Dice, Padre, perdona nuestras deudas. Aquí no se trata de que voy a cumplir una penitencia. No sé, voy a ir de rodillas hasta cierto lugar. Voy a caminar cierta distancia para que Dios me perdone. O sea, aquí estamos reconociendo, Dios, yo no puedo librarme de esa deuda. Por favor, perdónamela. Aquí no estoy pidiendo plazo. Yo no estoy diciendo, bueno, Dios, dame tanto tiempo para pagar la deuda. No, dime, Señor, yo no puedo pagarla. Por favor, perdóname. No sé si entiende la diferencia. Porque usted le dice al banco, mire, vea, deme 15 días más y yo le pago. No, aquí estoy reconociendo de que yo no puedo pagar. Que necesito que esa deuda me sea, ¿qué? Borrada. Cristo nos dice que debemos vivir y pedir perdón por nuestros pecados porque no tenemos nada con que pagar esa deuda. O usted tiene algo con que pagarle a Dios la deuda. No importa lo que haga. No importa las promesas que hagamos. La deuda contraída por el pecado delante de Dios no la podemos pagar con nada. Y al orar, Señor Padre, perdona nuestra deuda, estamos reconociendo esa incapacidad de pagar esa deuda. En tercer lugar, al pedirle perdón a Dios o al ir delante de Dios a pedir perdón, estamos reconociendo que Dios está dispuesto a perdonar nuestra deuda o a perdonar nuestro pecado. Hay gente que dice, uy, no, pero es que Dios, ¿cómo me va a perdonar si yo he matado a tantas personas? Un día me dijo alguien eso, y le dije yo, mira, Moisés mató y Dios lo perdonó. David mató y Dios lo perdonó. A veces la gente dice, pero es que, seguro que Dios perdona. Dios perdona. Y hay gente que se queja porque dicen, pero ¿cómo es posible que un asesino venga y le pida perdón a Dios y Dios lo perdone? Y ya, si el asesino viene y le pide perdón a Dios de corazón, Dios, ¿qué va a hacer? Lo va a perdonar. Esa es la gracia de Dios. Entonces, cuando tú vienes a Cristo pidiendo perdón, estamos reconociendo que Él perdona. Mira lo que dice 1 de Juan 5:14. Creo que es un pasaje muy conocido y lo estudiamos hace unos meses atrás o años cuando estudiamos 1 de Juan. 1 de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la confianza. ¿Cuál es la confianza? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿el qué? Él nos oye. Iglesia, cuando venimos a Dios en oración, pidiendo perdón por los pecados, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos orando conforme a su voluntad. Y como estamos orando conforme a su voluntad, Él nos está escuchando esa oración y Él nos va a perdonar. Y vuelvo y lo digo, usted no está clamando por perdón para no ser condenado, porque si usted está en Cristo, usted ya no tiene condenación sobre usted. Estamos clamando por esos pecados que cometemos a diario,
que afectan nuestra comunión con Dios. ¿Lo digo o no lo digo? Bueno, digámoslo. No lo tenía escrito, pero vino a mi mente. Por ejemplo, a los esposos nos dice, muchos de los esposos podemos estar orando y nuestras oraciones pueden estar siendo no escuchadas. ¿Sabe por qué? ¿Alguno de los esposos sabe por qué? Por la forma en que tratamos a nuestra esposa. Eso dice Pedro. No me acuerdo del pasaje ahorita, vino vagamente, pero eso dice, trátalas bien para que nuestras oraciones no tengan que estorbo. Entonces a veces los esposos tenemos que llegar delante de Dios a decirle, Señor, perdona por todos mis pecados. No. Pero yo perdóname porque hoy traté mal a mi esposa, que es pecado. Entonces de eso es lo que estamos hablando, mis hermanos. El creyente debe descansar en esa promesa de que si clamamos a Dios, Dios está dispuesto a perdonar esos pecados. ¿Qué dice el Salmo 86, versículo 5? Salmo 86, versículo 5, miren lo que dice. A ver, lo busco aquí. Dale tiempo. Vamos a ponerlo a correr. Porque nos demoramos un poquitico más, pero bueno. No tiene usted mucho que hacer en la tarde los domingos. 86, 5. Porque tú, Señor, ¿eres cómo? Eres bueno. ¿Qué más? Y perdonador. ¿Y qué? Y grande en misericordia para todos los que invocan. Los que te invocan, ¿sí? Porque falta el que diga para todos, no, dice para todos, ¿quiénes? Los que invocan, o sea, esos todos incluye los que invocan, no es todo el mundo. Porque hay una gente que dice, ay, es que dice bien, el pastor, él es bueno y perdonador. Amén, él es bueno, es perdonador, es misericordioso, pero no para todo el mundo, es para todos los que lo invocan. Y lo invocan de la forma correcta. Hermano, da alegría saber que Dios perdona a sus hijos. Una vez más, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 2, versículo 1 también lo dice claramente. Hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? ¿Para qué os escribo? Dice Juan. Mire, para que no pequéis, para que no pequen más. Pero como estamos en la carne todavía, en un mundo caído, pues pecamos, dice, y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces Dios prometió perdonarnos cuando confesamos nuestros pecados. Salmo 32, versículo 5 también nos dice algo interesante. Búsquelo, Salmo 32, versículo 5. Ahí atrásito del Salmo 89. Dice, mi pecado te declaré. No encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Tú perdonaste la maldad de mi pecado, Selah. Hermano, el creyente tiene que tener esa convicción que cuando pedimos perdón por nuestro pecado diario, estamos reconociendo que Dios está dispuesto a perdonar ese pecado. Y al igual que la provisión diaria, nos presentamos diariamente delante de Dios a pedir por esa provisión. Nos presentamos delante de Dios para pedir perdón. Porque seguimos pecando. Y si alguno dice que no ha cometido pecado, pues tiene que leer primera de Juan. Porque dice que el que dice que no peca, le hace a él mentiroso. Y en cuarto lugar, al pedir perdón, hermano, el pedir perdón es necesario para que el perdón no sea otorgado. Aunque Dios quiere perdonar, usted tiene que pedir el perdón para que le sea otorgado. Dios no le pone a la gente penitencias. Dios no le dice, vaya, haga tal cosa. Vaya, rece 4 Padre Nuestro, 5 Ave Marías. Vaya, ponga, no sé, maíz en el piso, arrodíllese y póngase 2 ladrillos en la mano. Dios no lo manda que vaya, huela a chile, ¿no? Hervido, lo que sea. No. Simplemente requiere que pidas perdón y Dios te perdona. Eso es todo.
Y yo no sé, a veces, bueno, una aplicación, a veces nosotros la gente nos pide perdón y dice, a ver, demuéstreme que hice de tu corazón. O sea, no, o sea, no es tu responsabilidad mirar si lo pide de corazón o no. Mi responsabilidad es perdonar. Dios, el Proverbio 28, versículo 10 y 13, 28, Proverbio 28, versículo 13, dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que el creyente pide perdón por esos pecados diarios que comete, porque esos pecados violentan o interrumpen la comunión con Dios. Y una forma de ponerlo, yo trataba de, le digo esto y luego se lo explico, para evitar malos entendidos. Póngame atención a lo que voy a decir, por favor. El creyente no practica el pecado, pero en realidad es que mientras estemos aquí en la tierra, el creyente va a pecar. Y por eso debe llegar delante del trono de la gracia de Dios a confesar su pecado. Llego a confesar mi pecado delante de Dios todos los días, no como un criminal que va delante del juez clamando misericordia. Confieso mi pecado como un hijo que ya fue perdonado, pero que viene delante del Padre buscando restaurar su comunión con Él. Y una forma para entenderlo, tratando de pensar cómo podríamos, es como un hijo con el Padre. Mis hijos se pueden equivocar contra mí, pueden hacer algo que a mí me moleste, pero eso no dejan de ser van a seguir siendo mis hijos. Pero cuando ellos vienen y dicen, padre, papi, perdóname porque me equivoqué en lo que hice, lo que estamos haciendo es restaurar nuestra comunión, pero su posición de hijos no la van a perder. Y los que son padres y tienen hijos que han hecho locura saben lo que estoy hablando. O sea, ellos no dejan de ser sus hijos, van a seguir siendo sus hijos hasta que se mueran. Eso no lo pueden cambiar, pero sí la comunión se afecta entre padre e hijo. Entonces eso es lo que estamos hablando, ese pecado afecta esa comunión. Llego delante de la pedir perdón para que esa comunión se siga restaurando, pero mi posición como hijo no se ve afectada. En Cristo no hay, los que están en Cristo, dice Romanos 8:1, no hay condenación. Bueno, los que creen que la salvación se pierde, sí creen eso. Porque ellos dicen, bueno, ya perdió la salvación. Entonces, pues, la andan perdiendo y recuperando cada rato. Quinto, el perdón, el pedir perdón nos enseña en este pasaje que solo Dios tiene la potestad para perdonar pecados. La petición dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y luego dice, perdona nuestras deudas. Aquí no dice que hay que ir a pedirle perdón a un sacerdote para que me perdone. Yo no tengo que ir al pastor para que me perdone. Yo no tengo que ir a ninguna imagen para que me perdone. Aquí dice claramente que yo tengo que ir a Dios, al Dios Padre que está en los cielos, y solo a Dios yo debo acudir a pedir perdón. Porque solo Dios puede perdonar pecados. Pequé contra Dios, solo Dios puede perdonar pecados. Nadie más. El salmista David en el Salmo 51 dice, contra ti he pecado. Y lo aclaro. Si yo peco contra un hermano, haciendo algo contra él, pues yo voy y le pido perdón a él por ese pecado que cometí contra él. Tengo que pedirle también perdón a Dios, porque Dios es el único que perdona pecados. Pero usted no puede ir delante de mi pastor, mire, fue que yo pequé ayer porque, no sé, miré algo que no tenía que mirar, perdóneme, pastor. No, yo no puedo hacer eso. Dios lo puede hacer. Tiene que ir delante de Dios. Cuando usted ora, perdona mis pecados, mis deudas, estamos reconociendo de que solamente Dios puede perdonar esos pecados. Ahora vámonos sobre la segunda frase. Dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos ofenden, dicen otras versiones. Aquí nos encontramos con una palabra interesante que no podemos pasar por alto, y es la palabra como.
esta palabra nos sirve de una comparación, nos sirve para comparar dos afirmaciones donde una depende de la otra. Mira el versículo una vez más, dice, Padre nuestro, yo pongo Padre nuestro ahí del principio, Padre nuestro, y perdona nuestras deudas, como, si quiere subrayela, póngala en paréntesis, como usted quiera, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay dos condiciones donde una depende de la otra. Yo quiero que ponga bastante atención para que luego aquí no empiecen las confusiones. Que la Biblia se contradice. La Biblia no se contradice. Si nosotros entendemos esta verdad, creo que estaríamos más dispuestos a otorgar perdón a aquellos que se acercan a nosotros a pedir perdón. El Señor Jesús en los versículos atrás, que ya estudiamos, nos dijo, no oréis como oran los hipócritas, como oran los paganos. ¿Y por qué lo traigo a colación? Hermano, porque es muy hipócrita repetir la oración del Padre Nuestro. Es muy hipócrita llegar delante del Señor en la noche y decirle, Señor, perdona todos los pecados que he cometido delante de ti. El día de hoy, cuando alguien se ha acercado a mí a pedirme perdón por algo que yo hice contra él o que él hizo contra mí y yo no lo quiero perdonar. Eso es hipocresía. Y Jesús dijo más adelante, en el versículo, lo busco aquí, en el versículo 5 y versículo 7, no oréis como los hipócritas, no oréis como los paganos. Y lo interesante, hermano, es que Jesús, si usted me permite la expresión, da su propia exégesis o su propia explicación de este pasaje cuando dice perdona nuestras deudas para evitar complicaciones. Y la encontramos en el versículo 13 y 14. Voy a leerlo. Porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Note algo interesante. De las 6 peticiones que el Señor presenta en el Padre Nuestro, esta es la única petición en la cual Jesús agrega detalles. Esta es la única petición en la cual Jesús hace su propia exégesis para que ni tú y yo hagamos eisegesis. Pastor, ¿cuál es la enseñanza básica del versículo 3, 14 y el versículo 15? ¿O cuál es el principio detrás de lo que Jesús está diciendo aquí? Bueno, el principio detrás de esto es que el hombre perdonado debe ser un hombre perdonador. Y cuando digo hombre estoy incluyendo a la mujer también, ¿no? Para que luego no empiece el progresismo. Porque ahora el progresismo está diciendo de que tengo que decir hombre y tengo que decir mujer. Pues no, voy a decir el hombre. No porque sea machista, sino porque el español, todos entendemos ese concepto. Es el principio detrás de este pasaje. El hombre perdonado es un hombre perdonador. El hombre que fue perdonado se convierte en un hombre perdonador. Y yo no sé si usted y yo lo podamos entender a la perfección, como decíamos el miércoles, porque nuestra mente es finita, finita, sí, es finita. Quizás no lo entendamos a la perfección, pero el perdón de Dios y nuestro están relacionados. Hermanos, el versículo 13 y 14, yo voy a brincarme las últimas peticiones por un momento. La semana pasada regresaremos a ellas. Así que vamos a estudiar versículos 13 y 14 de una vez. En estos versículos nos está diciendo que un espíritu perdonador es una marca. Póngame atención, es una marca que muestra que tú has sido perdonado. O se lo digo de otra manera.
Cuando tú perdonas a aquellos que te han ofendido, estás mostrando o evidenciando de que tú mismo ya fuiste perdonado. Aprenda esto, por favor. El fruto de que hemos sido perdonados es un corazón perdonador. El fruto de que hemos sido perdonados es un corazón perdonador. Y escuche esto para que usted no lo malinterprete, porque posiblemente lo estará pensando. No, la disposición a perdonar no es la base del perdón, ni el medio por el cual somos perdonados. No, Señor. Se lo digo una vez más, debí haberlo puesto allá para que usted lo leyera. Pero la disposición mía de perdonar a aquel que me ofendió no es la base del perdón, ni el medio por el cual soy perdonado, sino que una vez que yo he sido perdonado, y ya voy a hablar un poco más de ello, yo demuestro la disposición para perdonar. Eso es lo que dice el versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Yo sé que el creyente tiene una lucha en su corazón. Todo verdadero creyente la tiene. El que diga que no es un mentiroso. Tenemos lucha con la amargura, tenemos lucha con el resentimiento. A veces cuando nos hacen algo se quiere levantar el deseo de la venganza, ¿no? Usted va conduciendo y se le atraviesa a alguien y usted le da ganas de levantarse y metérsele atrás también y frenarle. O sea, o pitarle, o sea, tenemos esa tentación, pero el verdadero cristiano también tiene la capacidad de pensar por un momento y llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, como dice Corintios. Todos pasamos por allí, pero si estás en Cristo, aprendes a llevar cautivo eso, a que obedezca lo que Cristo dice en su palabra. Hermano, la ausencia de un espíritu perdonador es una muestra de que nunca hubo perdón genuino en tu corazón. Se lo digo una vez más, cuando tú no perdonas a alguien, estás demostrando de que nunca hubo perdón genuino en tu corazón. Versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Usted se preguntará, ¿y por qué Dios no puede perdonar a aquellos que no perdonan? Hermanos, simplemente porque la falta de perdón en ellos está manifestando que ellos nunca se han arrepentido, nunca han sido perdonados. No es contradicción. Hermanos, si tú no puedes perdonar, o amigo, perdón, si tú no puedes perdonar es porque te ves a ti mismo como superior a esa persona. Si no puedes perdonar es porque tú no has experimentado la dicha de ser perdonado. ¿No has experimentado lo que experimentó el publicano cuando tirado para un rincón clamaba, oh Señor, sé propicio a mí pecador? Y sigue siendo como el fariseo allá parado diciendo, gracias Señor, porque no soy como sutano y mengano y todo lo demás. Alguien preguntará, o yo te pregunto, ¿eres tú una persona que perdona cuando eres ofendido? Cuando te ofenden consciente o inconscientemente, porque a veces nos ofenden inconscientemente o conscientemente. ¿Eres tú una persona que puede perdonar? No vaya, pero Mateo 18 encontramos a Jesús hablando sobre el perdón. Y según los estudiosos dicen que los rabinos habían puesto un límite de perdonar 3 veces. En ese contexto es que Pedro pregunta, Señor, porque Pedro es más misericordioso y no quiere ser más bondadoso. Ahí es cuando Pedro pregunta, Señor, y entonces, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7 veces. O sea, Pedro le sube la mitad más 1. Ahí está, 7 veces. Señor, hasta 7 veces tengo que perdonar. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Pedro, no. Te digo hasta 70 veces 7.
Es decir, lo hemos dicho varias veces, la gente siempre, yo la primera vez que lo escuché, lo soy honesto, me fui a hacer la multiplicación. O sea, yo, no sé el resto, pero creo yo que la tendencia del ser humano es cuando escucha ese número, a ver, ¿cuánto es 7 por 70? O 70 por 7, y empezamos a hacer todo eso. O sea, no, Jesús no estaba poniendo un número en particular. Jesús está hablando de que el perdón debe ser ilimitado. Hermano, porque cuando usted le pone límites al perdón, usted no ha entendido el perdón. Porque usted está esperando la última vez que lo ofendan, ¿para qué? Para parar. Hasta ahí, de ahora en adelante, ya no te perdono más. No, hermano, dejémoslo bien claro. Eso no trabaja así. No podemos ponerle límites. Se tiene que perdonar las veces que sea necesario. Y cuando usted ha sido recipiente del perdón de Dios, usted se convierte en un hombre y una mujer dispuesto a otorgar perdón. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque lo voy a mencionar más adelante. Porque a usted se le perdonó más de lo que a usted le pudieron haber hecho. Ahora, déjeme decirle algo más sobre esta frase. Lo que no significa la frase, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Antes de decirle qué significa, déjeme decirle qué no significa. Esta frase no está diciendo que el perdón de Dios depende de nuestro perdón a otros. Lo digo una vez más. Esta frase no debe entenderse de que el perdón, ni el versículo 3, 14 y 15, no debe entenderse de que el perdón de Dios depende de nuestro perdón. Si tú perdonas a los demás, entonces yo te perdono, dice Dios. No, puede sonar así, pero eso no es lo que Dios está diciendo, por favor, y póngame atención. Si el perdón de Dios dependiera del perdón que yo otorgue a otros, el pasaje tendría que decir de la siguiente manera: perdona nuestras deudas debido a que nosotros ya perdonamos a nuestros deudores. Dios perdona nuestras deudas porque yo ya perdoné a sutano o a mengano. ¿El texto dice así? No. El texto dice, perdona, Padre nuestro, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermano, recuerde que el perdón que Dios ofrece es de pura gracia, misericordia. Es sin ningún mérito. Efesios 2 lo dice claramente. Y si usted tiene duda de Efesios 2, porque pronto es muy repetido, pastores que siempre dicen Efesios 2, bueno, venga, le muestro entonces otro pasaje. Vaya a Romanos capítulo 11. Sí, porque algunos dicen otra vez con Efesios, pero siempre Efesios. Pues bueno, pues leamos entonces Romanos 11. Romanos 11, versículos 5 y 6. Así pues, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, versículo 5. Y si por gracia, ¿qué dice? Ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Parecen trabalenguas, pero no son trabalenguas. Este pasaje claramente nos dice que si es por obras, ya no es por gracia. Y si es por gracia, pues ya no es por obra. O sea, las dos cosas se excluyen. Usted no puede hacerlo por gracia y por obra. O sea, las dos juntas no se pueden. O una o la otra. Si Cristo hubiera enseñado que el perdón de Dios es concedido en base o como resultado a tu perdón a otros, ya no sería gracia, ¿sería qué? ¿Sería qué? Mérito. Sería un pago, o sea, como yo perdoné, Dios me está perdonando. Y eso contradice la primera parte de la oración
Y también contradice todo lo que la Escritura enseña. Es más, hermano, y si vamos un poquitico más allá, si el perdón de Dios dependiera de que yo perdone a la gente, hermano, más de uno estuviera condenado todavía. Entonces, ¿qué significa la frase perdona? Padre nuestro, perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, hermano? O los deudores no son los que han pecado contra ti. Hermano, esto es una muestra clara de la gracia de Dios obrando en nuestros corazones. Hermano, la acción perdonadora simplemente es una extensión del amor perdonador, del amor perdonador de Dios obrando en nosotros. Cuando perdonamos a los que nos ofenden, estamos reflejando el amor de Dios de una forma imperfecta, pero lo estamos reflejando. Esta frase tampoco es una amenaza de Dios, donde Dios te dice, si no perdonas, no te perdono. No, Dios ya me perdonó por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, porque yo creí en fe y en arrepentimiento. Jesús lo que está diciendo aquí es que tu acción de perdonar está demostrando si realmente tú estás en Cristo o no estás en Cristo. Eso es lo que está diciendo esta frase. O sea que si usted quiere evaluar su vida cristiana, su fe cristiana, usted tiene que empezar a evaluar qué tanto perdona usted. ¿Cómo está su actitud a perdonar? Porque el pasaje dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. De la misma manera que Dios me perdonó. Yo le pregunto a usted, ¿usted merecía ser perdonado? Levante la mano el que merecía ser perdonado. Bueno, de la misma manera, yo debo perdonar a la persona que me ha ofendido. Y la gente siempre se excusa. Yo he escuchado una cantidad de excusas. La gente siempre dice, pastor, es que ellos no lo merecen. ¿Y quién dijo que el perdón se da porque se merece? Hermano, si el perdón se mereciera, tú y yo estaríamos todavía en condenación. Hermano, cuando usted entiende cuál es la condición de su pecado y que Dios nos perdonó a pesar de que todavía tenemos impulsos pecaminosos en nuestra vida. Asimismo, tenemos que aprender a ofrecer el perdón a aquellos que cometen pecado contra nosotros. Hermano, yo lo he dicho varias veces y lo seguiré repitiendo porque hay base bíblica para decirlo. Pero si una persona dice que es cristiana, pero no puede otorgar perdón a la persona que se equivoca contra ellos, hermano, tenemos razones genuinas y bíblicas para dudar de la fe de esa persona. Y no me venga con el cuento porque la gente siempre se justifica. Pastor, es que usted no entiende lo que me han hecho a mí. Pastor, es que usted no ha pasado lo que yo he pasado. Aquí no se trata de si usted y yo hemos pasado por la misma circunstancia. No se trata si lo que le hicieron a usted es mayor o menor de lo que me hicieron a mí. Se trata de mi responsabilidad. Si Cristo vive en mí, si Cristo ya me perdonó, la consecuencia inmediata es que yo voy a ser un hombre y una mujer que constantemente perdono. ¿Cuántas veces, pastor? Las veces que sean necesarias. No importa lo que le hagan, que lo hayan robado, que lo hayan metido en un chisme, que lo hayan calumniado, que lo hayan, que le hayan sido infiel. No importa que le hayan, no sé, no importa. Si el Dios de toda gracia, si el Dios 3 veces santo te perdonó a ti, por gracia, por amor, por misericordia, ¿quién soy yo, una criatura creada, negarle el perdón a otra criatura creada? Hermanos, si decimos que estamos en Cristo y no podemos perdonar, estamos viviendo una contradicción. ¿Sabe qué dijo el pastor Martin Lloyd Jones sobre este versículo, sobre este tema? Mire lo que dijo él sobre esta frase: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y él dice algo en lo cual comparto o estoy de acuerdo. Él dice que la prueba de que usted y yo hemos recibido perdón
es que perdonamos a otros. Si pensamos que Dios ha perdonado nuestros pecados y nos negamos a perdonar, cometemos un error. Nunca hemos sido perdonados, estamos engañados y vamos camino al infierno. Y eso es lo que se expresa claramente en el versículo 15. Mas si nosotros no perdonamos los pecados a los que nos ofenden, vuestro Padre tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras deudas. Hermano, esta petición, Padre nuestro, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, nos deja ver claramente que no podemos esperar no podemos esperar de Dios lo que no estamos dispuestos a dar a otros. Dios quiere que entendamos esa verdad. Y no me salga con la excusa, pastor, es que no lo dijo de corazón. Pero ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para concluir que lo dijo de corazón o no? ¿Cómo sabe? Pastor, ¿cómo estaba mirando? ¿Por cómo me miró? O sea, pero ¿cómo sabe? No es mi responsabilidad. Dios no me dice, y antes de perdonar, juzga si te está perdonando de corazón o no te está perdonando de corazón. ¿Alguien lo ha leído en la Escritura en algún lugar? De pronto lo has leído en algún evangelio apócrifo. O en algún libro apócrifo. Sí hay evangelios apócrifos. Pero en la Escritura, en los revelados, en los canónicos, no está. Esto me lleva a pensar en la parábola del deudor. Vamos rápidamente a la parábola del... Bueno, no vaya, pero en Mateo 18, donde Jesús, o vaya porque ahorita vamos a mirar algunos versículos, vaya buscándolo mientras tanto. Pero en Mateo capítulo 18, donde esta conversación se da en el contexto donde Pedro pregunta a Jesús, ¿y hasta cuántas veces tengo que perdonar? ¿7? Pero en esta parábola del deudor, vemos 3 personajes. Vemos a un rey que representa ¿a quién? A Dios. Vemos un siervo que representa ¿a quién? Me representa a mí. Y vemos un consiervo que representa ¿a quién? Pues los que nos deben. Oh, lo puse allá. Oh, es que lo puse allá de razón. Yo decía, pero bueno, está en la misma tónica, es que lo están leyendo. Ok. No me acordaba. Usted lee la historia y yo le debo al rey, no, o sea, mi ejemplo, yo le debo al rey una cantidad de dinero que, según el texto, yo no podía pagar. El rey, a consecuencia de eso, me quiere quitar todo, me quiere enviar a la cárcel. Pero como yo le pido al rey y me arrodillo y me tiro al piso y armo un show allí, este rey que representa a Dios en su bondad decide ¿qué? Perdonarme, quitarme la deuda que yo no podía pagar. No olvide eso, una deuda que yo no podía pagar. La segunda escena es que yo salgo del lugar y me voy y me encuentro a otra persona que me debe una deuda que sí es pagable. Pongámosle así que me debe $10. $10 me debe esta persona. Algo menor a lo que yo le debía al rey. Pero en lugar de yo poner en práctica la misericordia que recibí, ¿qué hago? Agarro a esta persona, dice el pasaje, que lo tomó por el cuello por $10, lo tomó por el cuello y dice que casi lo quería ahorcar porque no quería pagar la deuda. El otro comenzó a pedirle perdón de la misma manera que él pidió perdón y dijo, mire, dame tiempo, yo te voy a pagar la deuda. Pero este siervo se hizo el loco y por $10 casi lo mata. Los testigos que fueron testigos de la escena de yo delante del rey y de mi persona con el que me debe, van y se quejan delante del rey. Le dicen, rey, mira lo que acaba de pasar. Este hombre que tú acabaste de ser misericordioso con él, se encontró con otra persona y casi lo mata. Ahora sí, el versículo 32, el rey que representa a Dios, mira lo que dice el rey en el versículo
32, el rey que representa a Dios, 10, 18, 32, dice, entonces llamándole su señor, le dijo, ¿qué le dijo? Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque tú me rogaste. Y el versículo 33 le dice, pues no debiste haber hecho lo mismo con tu consiervo. El hombre que no perdona, Cristo lo ve como un ¿qué? Como un siervo malvado. Hermanos, eso significa que el hombre que no perdona está manifestando que es un impío. Está manifestando que es una persona que no ha llegado a Cristo en fe, en arrepentimiento. Y por eso Cristo lo llama siervo malo. Ahora, note que Cristo, en el versículo 35, da la interpretación del pasaje, de lo que viene diciendo, para evitar que nosotros metamos lo que queramos meter. Dice, así también mi Padre Celestial hará si vosotros no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Hermanos, nunca podemos comparar lo que alguien nos hizo con lo que yo le hice a Cristo. Nunca. Ahora, pastor, ¿y qué significa perdonar de corazón? Porque ahí es donde empieza la gente, pastor, es que él no lo perdonó de corazón. Ahora, ¿qué significa perdonar de corazón? Bueno, hermano, perdonar de corazón indica que nunca más comentaré esa ofensa. Nunca más traeré ese pensamiento. Nunca más me voy a sentar con otra persona y decirle, y eso que esa persona hace 10 años me hizo tal cosa. O cuando estábamos en la otra iglesia me hizo tal cosa, pastor. O cuando estábamos en el mundo, pastor, es que me hizo tal cosa. Bueno, si estabas en el mundo, ahorita estás en Cristo. Si perdonaste de corazón, no hay necesidad de volver a traer esa cosa, esa ofensa a colación, a menos que la estés usando para edificación, para compartir de que, no sé, alguien me ofendió y yo perdoné y sigue adelante. Ahora, pero usted empieza a contar todo lo que le hicieron con lujo y detalle y se pone rojo y empieza a sudar, hermano, usted no ha perdonado. Y usted empieza a pero es que me dijo eso, y cuenta todo el rollo y luego dice, pero gracias a Dios, gloria a Dios porque ya lo perdoné. Tengo mis dudas. Porque si lo perdonó, simplemente ha dicho, hermano, tuve una experiencia en el pasado que pero gloria a Dios porque ya perdoné a esa persona. Y listo, no tengo que entrar en detalle. Porque si estoy entro en detalle, hermanos, perdonar de corazón significa perdonar como perdona a Dios. Pastor, ¿y cómo perdona a Dios? Bueno, Isaías 43, versículo 25, voy rápido, dice que Él nunca más se acordará de tus transgresiones y pecados. Ay, pastor, entonces Dios tiene amnesia, porque dice que nunca más se va a acordar. No, Dios no tiene amnesia, Dios se acuerda de cada detalle, pero lo que está diciendo es que el Dios decide no recordarlos más, decide no traerlos a colación. Un corazón perdonador olvida. Y olvidar no significa que esto no esté más en su mente, porque va a estar en su mente, porque algunas cosas que nos hicieron van a marcar nuestra mente, van a estar allí. Pero olvidar, hermano, significa es que yo voy a recordar el incidente, va a venir a mi mente, pero eso no va a afectar, ¿qué? Mi forma de actuar o de vivir. Hay personas que dicen que ya han perdonado a tal persona, pero cuando hablan del evento, usted los ve que empiezan a respirar más profundo, empiezan a sudar, se empiezan a poner rojos, se empiezan a enojar, y ellos dicen que ya han perdonado. Eso no es perdonar. Es recordar sin dolor. Yo tengo una herida por aquí, que me hice aquí, no sé en cuál lado, por aquí no las, cuando tenía no sé cuántos años me la corté. Pero ya me sanó.
Yo me acuerdo cómo me corté, sí. Estaba jugando con los muchachos, lucha libre, y caí contra una piedra y en la piedra, pum, me corté. Yo me acuerdo. ¿Me duele? No. ¿Por qué? Porque ya sanó. Eso es perdonar y olvidar. Yo me acuerdo, sí, me acuerdo que me miró mal, pero a mí no me duele cuando pienso en ello. Y cuando lo comparto como testimonio de algo, pero no me descontrolo como como me descontrolé en ese momento. Hermano, perdonar de corazón. Hermano, el que no perdona de corazón va camino al infierno. ¿Por qué, pastor? Porque está demostrando, está evidenciando, está dando fruto de que en su corazón nunca se ha arrepentido de verdad. Nunca ha experimentado el perdón. Y termino con esto y se lo voy a decir rápidamente. Déjeme darle 5 razones por las cuales el creyente debe perdonar. Los creyentes debemos perdonarnos los unos a los otros. 5 razones. Primero, nos perdonamos los unos a los otros porque es el carácter de los santos. Los cristianos se caracterizan por perdonar. Segundo, debemos perdonarnos unos a los otros porque seguimos el ejemplo de Cristo. Cristo perdonó o no perdonó. Estaba siendo apedreado y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tercero, nos perdonamos los unos a los otros porque expresa la virtud más elevada del hombre, el perdonar. Cuarto, debemos perdonarnos los unos a los otros porque eso libera nuestra conciencia de culpa y de amargura. ¿Sabe el pasaje que leímos de los dos deudores? Dice que se fue entregado a la cárcel al verdugo hasta que pagara. ¿Sabe? Hay verdugos hoy que tienen controladas a la gente. Hay gente que hoy está en la cárcel de la amargura porque no ha querido perdonar. No pueden ver a esa persona porque se les mira. Hay gente que hay mujeres tan amargadas por la falta de perdón que su ex los maltrató. Y como los hijos se parecen al ex, le dan a los hijos más caldo que arroz, como es en mi país, porque ven en el hijo al individuo eso que los maltrató. O sea, la amargura es tal que llegan a ese punto. ¿Qué culpa tiene el muchachito de parecerse ese individuo? ¿Qué culpa tiene el niño de que los genes de ese hombre o esa mujer fueran más fuertes que los suyos, por amor a Dios? Eso me pregunto yo en mi ignorancia. Pero entonces hay mucha gente que está atrapada por la amargura. Y en quinto lugar, debemos perdonar a otros porque eso nos libera del castigo. Yo vuelvo y le digo, si usted no perdona, no es que usted esté perdiendo la salvación ni nada por el estilo, es que usted no es salvo. Y necesita llegar a Jesucristo. ¿Por qué no oramos? Ponga sobre sus pies. Dos caras de esta petición. Yo creo que ahí donde usted esté, primeramente, ore al Señor y pídale perdón por los pecados que usted ha cometido. Usted sabe, o que Él traiga a su conciencia, qué pecado ha cometido hasta este momento, el día de hoy. No porque vas a perder tu salvación, sino porque quizás tu pecado puede estar obstaculizando tu comunión, tu relación, tu oración con el Padre. Pídele perdón. Y si tienes que hacerlo mencionando ese pecado, pues hazlo. No lo hagamos. A veces nos gusta hacerlo de forma general. Padre, perdona todos mis pecados. Pero a veces, bueno, debemos llegar a Dios con honestidad. Señor, perdóname porque miré lo que no tenía que mirar, perdóname porque hablé mal de tal persona, perdóname porque no me sometí a mi esposo, porque traté mal a mi esposa, perdóname porque robé horas, perdóname en nivel específico. Así que tome ese tiempo allí para que hable con el Señor. Y hay un segundo aspecto de hablar del perdón. Si alguien te ha ofendido, yo no sé quién te ha ofendido, o de que pronto tú te sientas ofendido por algo que alguien hizo. Pues allí donde estás, dile, Señor Padre, yo perdono a esa persona.
pudo haberlo hecho intencionalmente. Quizás fue un comentario. A veces algún hermano hace comentarios y los tomamos personales. O de pronto el hermano se exaltó y nos gritó y nos ofendimos. Pues bueno, pídale perdón al Señor allí. Dígale, Señor, yo perdono a ese hermano porque me gritó. Yo perdono a ese hermano porque no me saludó. O yo perdono a mi vecino porque pone música muy dura, lo que sea. Si tiene que pedirle perdón a Dios, si tiene que perdonar a alguien, perdón, que lo ha ofendido, pues es un buen momento para que usted le diga, Señor, yo acabo de pedir perdón por mis pecados, pero yo también quiero perdonar a aquel que haya cometido pecado contra mí. De pronto, si usted es un padre y sus hijos ya un poco mayores han hecho cosas desagradables contra usted, pues perdone a sus hijos. Dígale, Señor, yo los perdono. Quizás sus hijos ni conocen a Cristo y por eso están actuando de esa manera. Perdónelos. Quizás él mismo, su maestro de escuela dominical, dijo algo que a usted no le gustó, en la forma en que lo dijo. Él quizás lo dijo inconscientemente o el pastor. Dígale, Señor, yo perdono al maestro o al pastor por el comentario que hicieron que me sintió ofendido. Si tiene que perdonar a su cónyuge, pues perdone. Ya mientras usted está en eso, si tú estás sin Cristo, amigo, niño, joven, si estás sin Cristo, solo hay alguien que puede perdonar pecados. Yo no te puedo perdonar pecados. Solamente lo puede hacer Cristo. Amigo, si estás sin Cristo, estás bajo la ira de Dios. Porque eres pecador. Y su palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Y la muerte eterna es simplemente estar alejado de la vida que es Dios. Y sufrirás tormento eterno. Pero Cristo vino, murió en la cruz del Calvario para darte vida. Y si tú crees en esa obra de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darte vida, y vienes a Él clamando por perdón y misericordia, su palabra dice que Él perdonará. Él no rechaza un corazón que viene a Él a pedir perdón. Tendrás vida eterna. Pero realmente dice su palabra que una vez que pase eso en tu vida, se empezarán a ver frutos de verdadero arrepentimiento en ti. No es simplemente decir yo creo en Él, es vivir de acuerdo a lo que crees. Padre, si hay alguien que no te conoce, yo oro para que en esta mañana tu Espíritu Santo lo convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y tu Espíritu Santo doblegue su corazón y lo lleve a clamar por arrepentimiento y fe delante de ti. Señor, clamamos para que tú lo alcances. Señor, gracias. Gracias. Amigos, si tú llegaste a Cristo pidiendo eso, dice su palabra que tienes vida eterna. Pero tu vida va a ser conocida por esos frutos. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que ella pueda cumplir ese propósito por el cual tú la enviaste. Señor, y que el que no te conoce, o aquellos que te conocemos, que podamos vivir a la luz de esta palabra, acercándonos delante de ti cada día, pidiendo por perdón, y cuando alguien se acerque a nosotros, como ya hemos sido perdonados, también nosotros podamos perdonar a esas personas. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, eterno Señor. Y te pedimos, oh Dios,